Ah, sí, mejor. Aló, ¿ahí tenemos audio? Sí, uno, dos, muy bien, ya. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros hoy día en nuestro stand de Smart Tech Place. En nombre de Fundación Chile y el programa de innovación abierta de minería Expande, les damos la más cordial bienvenida a la segunda jornada de Smart Tech Place. Un espacio que hoy y durante el resto de los días vamos a reunir a los actores más relevantes de la industria en términos de tecnología e innovación. Hoy nos encontramos reunidos en este lugar para discutir y analizar desde la experiencia de sus propios protagonistas el Venture Capital, como alternativa de financiamiento para potenciar empresas que tienen potencial de escalamiento en la industria minera. Para Fundación Chile, impulsar el desarrollo de Chile hacia el mundo mediante la inversión en empresas de alto impacto es parte de su propósito. Por esto, como muchos de ustedes ya deben saber, la semana pasada se lanzó un fondo que se llama CLEAN, que es un fondo de inversión privado de 18 millones de dólares orientados a empresas de alto potencial. Este fondo cuenta con inversiones de Corfo, de Soma Capital, que es un fondo de capital privado estadounidense fundado por Luciana Vilés, de Walton y Ben Walton, y también con los aportes corporativos de Entel y Engie Factory. Engie Factory es la plataforma de innovación abierta de Engie. Este fondo busca invertir en empresas que se encuentran en etapas tempranas de desarrollo y con soluciones en focos de minería, energía, agua, smart cities, big data e Internet of Things. Dado que nos encontramos en ExpoMin, esperamos que inviertan mucho, Andrés, en innovaciones en minería, por favor. Fondos como CLEAN y similares con los que hoy día vamos a tener la oportunidad de conversar son una oportunidad para la búsqueda de soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentan las grandes empresas, que requieren respuestas de mercado y hay necesidades dinámicas y a las cuales muchas veces les cuesta encontrar el puente entre su forma de hacer negocios tradicional y el mundo de la innovación y el emprendimiento, donde están saliendo hoy día las tecnologías más disruptivas. Entonces, antes de comenzar, les queremos recordar que por favor compartan la información que vamos a ver hoy día en su cuenta. Si ocupan Twitter, citen nuestra cuenta de Twitter en el hashtag Fundación Chile y usando el hashtag ExpoMin 2018. Antes de partir el panel de conversación, les comento las instrucciones de seguridad. Este es un espacio abierto. En caso de emergencia, debemos ubicarnos debajo de la viga maestra que está aquí dividiendo un poco en la mitad del espacio. Y en caso de que la organización informe de alguna otra emergencia, la evacuación se deberá hacer con mucha calma por la pasarela. Y como dicen en el cine, no hay que tener iniciativa en estos casos, sino que seguir instrucciones. Bueno, ahora sí, lo voy a dejar con ustedes a Andrés Peche, quien es gerente de sustentabilidad de Fundación Chile, de sustentabilidad y nuevos negocios de Fundación Chile, quien moderará este panel, y junto a él van a estar los invitados representando a los fondos de inversión. Está Jamie Riggs, Managing Director de Chile Global Ventures, Víctor Aguilera, director de Aurus Ventures No. 3 Fund, Pablo Fernández, gerente del fondo Alerce, Michael Sterry, Investment Manager de Jolimont Global, y Rocco Lagliola, Chief Operating Officer de ITRB Group. Y con eso, Andrés, los dejo. Bien. Bueno, gracias Andrés. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Primero, una disculpa por el retraso en el comienzo de la actividad. Tuvimos que atrasarnos un poquito por los tacos que no estaban planificados en los viajes de muchos de nosotros. Bueno, gracias a ustedes también, Jamie, Víctor, Pablo, Michael y Rocco, por acompañarnos. Como hemos estado hablando con ustedes hoy día y, y antes también, quisiera
primero setear el contexto de esta conversación. Y partiendo por, en primer lugar, es entender por qué estamos acá, en este lugar, en este Smart Tech Place, y por qué estamos nosotros con esta presencia junto a las plataformas de innovación abierta que está empujando la Fundación. La razón es que creemos que en el camino al desarrollo del país, en el camino a una mayor sofisticación de la economía chilena, creemos nosotros firmemente que más que darle la espalda a las industrias de nuestros recursos naturales, como la minería, por ejemplo, debemos más bien apoyarnos en los desafíos tecnológicos que esta presenta como una manera de catalizar y tirar desarrollo en proveedores y en empresas emergentes. Hoy día nos vamos a referir, ¿cierto?, a las empresas más emergentes o a los startups que se están dedicando a minería y digamos en el rol de capital de riesgo en esta tarea de hacer nuestro país o hacer nuestro tejido productivo más sofisticado, más basado en el conocimiento. Pero, y acá viene el tema de esta conversación, se trata, ¿cierto?, de innovación industrial o de innovación B2B que tiene algunas características que son bien distintivas a lo que usualmente entendemos como la caricatura del venture capital, ¿cierto?, de esta app o de este grupo de estudiantes en un garage que hace una app y después se sale de la universidad y es multimillonario en poco tiempo. Y básicamente las particularidades de la innovación B2B y de los startups que están en B2B es que la cadena de financiamiento es más complicada por dos razones fundamentales. La primera es que muchas veces el primer deployment o los primeros deployment o pilotajes de la tecnología consumen mucho más capital, varias veces más capital que lo que se consumió en la etapa de creación de ese servicio o de ese producto. Eso es lo primero. Por lo tanto, son montos muy grandes. Estamos hablando de, puede ser, no sé, un startup que con $200.000 hace un producto puede requerir varias decenas de millones de dólares o 3, 4, 5 millones de dólares para el primer contrato. Por lo tanto, es un monto que es muy grande para los capitalistas de riesgo, al menos en los fondos que vemos hoy día actualmente en Chile, y platas muy riesgosas para la banca. Ahí hay un vacío. Y lo segundo es que los ciclos de venta son bien largos, entonces pueden ser ciclos de 18 meses, 9 meses, más que un embarazo, digamos, a veces más humano, muchas veces el periodo de gestación de un elefante, más que de un humano. Entonces, eso supone desafíos muy importantes en cómo cubrimos la brecha de financiamiento en la innovación industrial B2B, que creemos nosotros que es y eso lo pongo en discusión, es un sector donde Chile se debiese concentrar. Entonces, quisiera partir esta ronda de conversación, como tenemos un poquito de tiempo, brevemente con una presentación de 3 minutos, 5 minutos de el fondo que ustedes representan y el foco que le quieren dar, y después vamos conversando respecto a preguntas más específicas. Rocco, quizás partimos por ahí, que tú vienes desde España, aunque eres italiano, si nos puedes contar brevemente el foco de tu organización y cómo ves tú, ¿cierto? O cómo pretenden ustedes cerrar esa brecha de financiamiento. Sí, muy rápidamente. I3B es un grupo de ingeniería industrial que empezó con ingeniería aeronáutica y se dedica desde los últimos 10 años al mundo de materiales y de minería. Entonces, hemos ido desarrollando para nosotros, para clientes, proyectos de innovación tecnológica y nos hemos encontrado la necesidad de cubrir lo que tú estabas justamente analizando, que era lo que llaman la Valle de la Muerte, del deployment industrial de los proyectos de investigación y desarrollo. Y luego hay otro foco que justamente tú estabas mencionando, que es el del mercado. Aunque algunos proyectos industriales sean capaces de llegar a mercado, por potencialidad, no pueden aguantar ni el tiempo, ni muchas veces tienen la capacidad comercial de cerrar los acuerdos comerciales. Entonces, lo que hemos hecho para, digamos, solucionar estos dos problemas es, en un caso, desarrollar una línea de ayuda de desarrollo comercial, de business development, para clientes que tengan una tecnología madura. Y en el otro hemos recurrido a lo que estamos hablando antes, a un fondo de la Unión Europea, que es un fondo de 80.000 millones de euros sobre 7 años, que se llama H2020, que permite desarrollo industrial. Desarrollo que antes estaba más enfocado sobre investigación y desarrollo, y ahora está más enfocado entre desarrollo y pilotaje, pilot, demostrador tecnológico en el mundo de la minería. Actualmente hay más de 100 convocatorias abiertas
sobre el tema de materias primas y más de 1000 sobre temas más generales. ¿Esto qué hace? Esto permite justamente el deployment de proyectos hasta 10, 15 millones de euros que cubren exactamente lo que tú estabas comentando y que permiten a los que desarrollan tecnología, que se apoyan sobre las espaldas más anchas de centro tecnológico como el Fraunhofer, por ejemplo, para llevarla al mercado. Entonces, concretamente, a ver, yo lo que creo, hace falta, y creo que este foro es perfecto y esta primera edición es claramente lo que el mercado pide, un espacio común donde haya desarrollo de tecnología, o mejor, donde se junten los desarrollos tecnológicos europeos, los desarrollos tecnológicos chilenos y sobre todo los usuarios finales. Porque no sirve de nada un desarrollo que no tenga la perspectiva de validación de los requerimientos de los usuarios finales, que son las empresas mineras. Entonces, hemos creado para esto se llama H2020 Innovation Forum, que reúne estos proyectos de innovación. Estamos ahora cerca de unos 50 proyectos que permiten a los fondos de inversión de analizar cuáles son las tecnologías que se están desarrollando, pero sobre todo permite la tecnología de beneficiar de estos 80.000 millones de euros no son ni siquiera ayuda, es money contra trabajo. Entonces, ni siquiera hay que devolverlos. Entonces, esto permite de complementar la inversión pública y la inversión privada, con un enfoque muy centrado en la tecnología. Entonces, esta es la solución que hemos encontrado y, repito, este fórum, hay muchas organizaciones de Chile que ya estamos introduciendo y creo que sería el complemento perfecto para los fondos de inversión, para el capital riesgo privado. Entonces, ese es un poco el enfoque que hemos dado. Perfecto. Después vamos a volver ahí cómo eso también puede incentivar la colaboración entre startups o empresas medianas europeas y chilenas. Michael, voy en español, tú me dices si necesitas que te están traduciendo, pero si no entiendes algo, me gustaría que nos contaras qué es lo que es Jolimont, cuál es la filosofía de inversión y cómo ven ustedes el mercado chileno dentro de su estrategia. Yeah, sure. So, excuse my English. So Jolimont is a venture capital investor. That has invested in about 32 companies, exited 29. Now they've got a new fund which is mining focused. So that fund is venture capital, but it's focused on mining technology. So technology we define as anything that is automated, remote sensing, anything that makes operations cheaper and easier. We focus on the sexy things like AI and Internet of Things and that sort of thing. So that's our focus. There's a reason why we do that, and that's because a lot of our people within the fund are ex-miners. So we have a partner, for example, that started Ground Probe, which is a company in Australia, which recently sold to Orica. And we have a couple of other partners that are mining engineers that were shift bosses on site. So they have a unique insight into mining technology, which can be a bit, the knowledge is sometimes required to understand what type of investment that is. So we invest anywhere between, let's say a typical investment for us is $2 million, but it's wide ranging. So we have done more seed investments before. Seed means something that's perhaps pre-revenue, but that's quite rare for us. We like a company that has some customers or is talking to customers, is making some moves in the market. From there, we're not an active investor from the day to day. We help them with networks, with strategy, which a lot of these guys do. But our main value add there is that because mining is a bit of a, like you said, it's a long sales cycle, it's B2B, it's quite complex. We help these people who are very good guys at technology, perhaps who have not built a business before, and particularly in mining. So that's our value add there. We have 3 companies here at Expo Min. So we have Newtrax. Who's here? Newtrax are a digital nervous system for underground mines. What that means is that they are communications, remote sensing for underground mines. We have Blast Movement Technologies. They're a company that improves ore yield at the blast site. When we have a company called SmartCap. SmartCap are not here, but their distributor OpenWorld are here. So SmartCap are fatigue monitoring technology. They monitor brainwaves essentially, and they can tell you when you're falling asleep. So check those guys out.
Gracias. Thank you. So, Pablo, tú estás con el fondo Alerce, que es un fondo de etapas tempranas apoyado por Corfo, con la palanca 1 a 3, ¿cierto? Que se enfoca justamente en etapas bien tempranas, post-seed, con ciertas restricciones de la edad de las compañías y del monto de facturación. ¿Cómo ves tú el sector de proveedores mineros como target de tu fondo y cómo les ha ido también en esta primera etapa de... Quizás se nos cuentas un poquito antes de Alerce, pero con esa intención. A ver, nosotros tenemos este fondo Alerce, partimos hace un año aproximadamente. El fondo administrado por Endurance Investment, y Endurance tiene un fondo que es 1 a 1 con Corfo y donde habíamos hecho un par de inversiones en minería. Entonces, por ahí tenemos un poquito también de expertise en la industria. Para el caso de Alerce, hoy día nosotros tenemos 3 focos. 1, dispositivos médicos. 2, soluciones con base tecnológica para desafíos locales con proyección global, y ahí hemos incursionado en cosas relacionadas a agricultura, alimentos, acuicultura y minería. Y tercero, SaaS para B2B. Quizás donde hemos tenido hoy día un foco fuerte está en los desafíos tecnológicos de problemas locales con proyección global, y efectivamente en minería hemos visto un par de proyectos. No hemos invertido porque nosotros tenemos como una suerte de doble problema. Nosotros efectivamente hacemos una inversión seed, incluso quizás para Joliman podría ser pre-seed, seed para el nivel local, que parte de los $300,000, $400,000. Pero por las características de la línea de Corfo, yo no puedo invertir en proyectos que tengan más de 5.000 UF en venta, que son aproximadamente $200,000. Eso implica que para el mundo minero eso es cero o nada, porque un contrato ya estoy fuera. Claro, y claro. no hay contrato y yo puedo estar dentro. Y no hay contrato significa un montón de riesgo. Entonces, ha sido un mundo bien complejo, sí, por la cantidad de riesgo que involucra, porque cualquier tipo de validación ya me deja fuera, y ahí hemos tratado un poco de ver cómo combinar esos dos elementos. Yo he buscado un poco conexión con otros aceleradores de programas, Fundación Chile. Admito que llamamos un par de veces a Víctor para preguntar qué piensa el papá grande cuando los fondos chicos están un poco evaluando proyectos. Y estamos un poquito viendo encontrar un espacio que nos resulte cómodo. Hemos evaluado proyectos, estamos continuamente recibiendo propuestas. No hemos invertido nada todavía porque estamos un poco buscando cuál es nuestro como sweet spot. Hoy nosotros tenemos 5 inversiones ya a estas alturas. Esperamos terminar el año con aproximadamente, espero, entre 8 y 10 en total. Y creemos que minería es efectivamente uno de los polos interesantes porque para un fondo chileno tiene una lógica de ventaja competitiva. O sea, en el fondo nosotros tenemos algún nivel de acceso a grandes mineras, a hacer las pruebas. Sí tenemos las limitaciones que implica ser un fondo pequeño, nosotros tenemos $16 millones, pero sí estamos buscando continuamente en este ámbito, y creemos también que hoy día se ha sofisticado también la oferta, o sea, está más robusta en términos del desarrollo tecnológico, hay un poco mejor de concepción en cuanto al plan de negocios que se requiere establecer. Nosotros buscamos aportar también, o sea, con capital, pero también apoyar el tema de la gestión, participamos de los directorios, estamos desarrollando una serie de actividades enfocadas en apoyar sobre todo la parte estratégica y comercial de las compañías, y un poco ahí es donde creemos que puede estar nuestro mayor aporte. Perfecto. Víctor, entonces aquí Pablo dice que tú eres el papá fondo. Tú de alguna pero no manera, viejo, es diferente. Claro. Pero ustedes Aurus fue pionero en incursionar en el capital de riesgo en proveedores de la minería, ya llevan varios años, y bueno, les voy a contarme quizás gente que no conoce Aurus, que nos puedes contar qué es lo que es el Aurus Venture 3, pero que nos cuenten sobre todo también cómo ha sido tu experiencia y tu recorrido. Partió un poquito lento, pero parece que ahora la cosa se está destapando. ¿Cómo lo ha ido? ¿Cómo ha sido tu aprendizaje y cómo has visto evolucionar digamos, la oferta, como decía Pablo, y la demanda también? Sí. Bueno, primero, Aurus es por lejos la empresa más grande de capital de riesgo en Chile. Tenemos 3 fondos de inversión que totalizan del orden de $130 millones. Eso la verdad es que cambia todos los días porque algunos están indexados a la UF por los programas de Corfo. Los 2 primeros fondos están invertidos ya, el portfolio está consolidado y básicamente en un par de meses ya estamos full foco en la salida. El tercer fondo, que es el que yo diseñé y estoy a cargo, es un foco que se especializa, nosotros nos gusta decir,
primero, en tecnologías industriales, Industrial Tech, y segundo, más que en minería, en la industria del cobre. Ajá. ¿Ok? La industria del cobre parte con la exploración minera y termina con los usos del cobre. Entonces, una parte importante de nuestros recursos lo destinamos a buscar cómo le agregamos valor a los productos finales de la industria minera. No solamente cobre, puede ser molibdeno, grupo platino, cualquier cosa que al final nos permita dejar de depender del proceso extractivo y el proceso de producción. Es un fondo de 65 millones de dólares considerando digamos, el programa de Corfo. Y uno de los elementos diferenciadores, en mi opinión, es que cuando lo diseñamos, y quizás por mi pasado relacionado a Codelco, yo nací en Chuquicamata, entonces para mí era impensable hacer este fondo sin Codelco, al menos saber la opinión de Codelco. Vamos a hacer un fondo de inversión en la industria del cobre, en la cual Chile es la capital mundial. Tenemos un tercio, 30% de la producción mundial, un tercio de la reserva. Hemos liderado esta industria por las últimas 4 décadas, que por lo menos son las que yo he estado vivo, hemos sido líderes de la industria. Y dentro de esa industria, Codelco es el líder global. Preguntémosle la opinión, ¿no es cierto? Y afortunadamente, Codelco está en la misma parada que nosotros y es uno de los aportantes principales del fondo, lo que nos permite apoyar a las compañías no solamente con plata, es importante, las compañías quieren plata, pero sobre todo con información, contacto, abrir puertas, facilitar los pilotajes, validar de manera, para nosotros mismos, validar bastante rápido las propuestas de valor. Para nosotros es mucho más eficiente llamar a algún superintendente en alguna de las operaciones y confirmar si es que una compañía ofrece algo suficientemente valorado para efectos de siquiera nosotros iniciar el proceso de evaluación. Al mismo tiempo tenemos un aportante que nos agrega mucho valor, que es la segunda empresa más grande de Japón, se llama Mitsui. En Chile tiene activos mineros importantes como Collahuasi, Anglosur, Caserones y otros. Mitsui es una empresa increíblemente diversificada y por lo tanto nos apoya no solamente en los temas mineros, sino que en aquellos que tienen que ver con usos de cobre, materiales, procesos químicos. Nosotros invertimos en cualquier cosa que le agregue valor a esta industria y por lo tanto la tecnología es secundaria para nosotros. En tecnología puedo invertir en IoT, robotics, agua, energía, procesos térmicos, procesos químicos, digamos, puede ser cualquier cosa. No tenemos un foco, una desviación hacia una tecnología en particular. Sí tenemos un foco a agregarle valor a la industria. Nuestro ticket ideal son 2-3 millones de dólares. Hemos invertido en 7 compañías, debiésemos terminar el año con 10 y después de eso nos queda plata para meter en 1 o 2 más. De hecho ya este segundo semestre vamos a empezar a diseñar lo que sería el fondo 4, probablemente con el mismo foco. Excelente, buena noticia. Gracias. Jamie, Chile Global Ventures, que es el nuevo nombre de Emprende FSH, hace poco lanzó el fondo Clean, ¿cierto? Y este fondo Clean tiene la novedad de que tiene aportantes corporativos. ¿Nos podrías contar un poco más de la novedad del fondo y el por qué Chile Global Ventures, por qué Fundación Chile decide lanzar este fondo con estas características? Bueno, gracias, Andrés. Primero, yo creo que es importante hablar un poco sobre la experiencia de Fundación Chile en capital riesgo. De verdad, no hay muchas personas que saben sobre esto, pero Fundación Chile fue un pionero de capital riesgo aquí en Chile. Han invertido más de $100 millones en 66 empresas, más o menos. La primera etapa de esto fue spin-offs. Construí 2 empresas cada año. Y bueno, hace como 6 años atrás construimos esta plataforma de emprendimiento. Hoy día nosotros podemos, en diferentes fuentes de financiamiento, podemos invertir en 20 hasta 26 empresas cada año, en diferentes tipos de financiamiento. Y ahora, con el nuevo fondo Clean, hemos cerrado hace febrero este nuevo fondo, casi $20 millones hoy día. Estamos invirtiendo $200 mil, $300 mil en la primera etapa, puede hacer follow-ons hasta $1 millón. Y este fondo fue importante para nosotros en Fundación Chile porque de trabajar con Engie, GDF Suez, una empresa de energía, una empresa más grande, como
Víctor está trabajando con Mitsui, trabaja con estas empresas grandes, tienen esta visión internacional, pueden ayudar, apoyar a estos emprendedores para escalar internacional. Y también con Intel, la empresa de telecomunicación más grande aquí en Chile, también ellos tienen otra visión en cualquier empresa está trabajando en Big Data, IoT, de trabajar con la empresa de telecomunicación es muy importante. Y después con Soma Capital, esa es la familia de los Waltons, de Walmart. También ellos tienen una visión, ustedes aquí en Chile van a escuchar mucho más sobre ellos en el futuro porque ellos están invirtiendo muchas cosas aquí en el ecosistema. Pero para nosotros es una, ¿cómo dice? Una hoja, es un placer de trabajar con este tipo de empresas para construir esta innovación, porque ellos, esta empresa grande de fondo, $20 millones, no es un monto muy relevante para Engie o tampoco para Intel, porque ellos quieren construir más innovación en el ecosistema. Y eso es más importante para ellos. Sí, nosotros queremos retornos del mercado, pero más en esto nosotros queremos construir un ecosistema con mucho más emprendedores enfocando en la industria minera y la otra industria es B2B. Esa es un poco la idea de ese fondo. Excelente. Estábamos, antes cuando hicimos la introducción, hablábamos de el problema de lo que pasa del financiamiento después de que entra el Venture Capital, cuando hay que ir al mercado, hay que ir a los primeros deployments. ¿Cómo ven ustedes, hago la pregunta general, si alguien quiere tomar la mano, el complemento del financiamiento de la banca tipo Project Financing para deployments tecnológicos, algo así un poco parecido a lo que se hace en la industria de energía, ¿cierto? En donde tú de alguna manera financias una orden de compra, en el caso de la energía un PPA, en el caso de la minería una orden de compra, un contrato. ¿Es posible que nosotros podamos colaborar con las mineras para tener contratos que sean bancables o qué mecanismos ven ustedes para el financiamiento de esa etapa, ¿cierto? De los primeros pilotajes o de los primeros deployments de los proyectos? No sé, Víctor, si tú has tenido experiencia en eso o qué desafíos ves en la materia, cómo se podrían resolver. Seguro. Nosotros, lo más early stage que entramos en una compañía es cuando es para desarrollar un piloto. ¿Okay? Como tú dijiste, los pilotos de minería muchas veces son caros y normalmente nuestra plata, nuestros primeros 2, 3, 4 millones de dólares se gastan en mostrar en faena a la compañía minera que tu tecnología funciona, más allá que funcione en Santiago o en algún laboratorio, sino que tiene que funcionar en condiciones mineras, 3.000, 4.000 metros de altura, en ese entorno. Y por lo tanto nosotros agregamos valor a las compañías en ese aspecto. Hay veces que los pilotos son más caros, ¿no es cierto? Y la herramienta que nosotros utilizamos para eso es coinvertir con otros. Entonces, por ejemplo, tenemos coinversiones con compañías como Caterpillar, como ABB, como Mitsubishi, como General Electric, en la cual entre todos hacemos una vaca, digamos, y si el piloto cuesta 12 millones de dólares, bueno, nosotros pondremos 4 y el resto pone de manera tal que hacemos una ronda más grande. Es decir, pero como equity entra esa plata. En este caso sigue siendo como equity, por lo tanto podemos financiar pilotajes que son más caros de lo que nosotros podemos financiar, invitando a otros inversionistas que compartan el interés en el espacio. Y finalmente, efectivamente, la posibilidad de tener financiar un contrato es totalmente factible. Estuvimos a punto de invertir en una empresa que iba a proveer óxido de calcio a las operaciones del norte. Era una inversión en total de 60 millones de dólares, de los cuales nuestras primeras platas iban a todo lo que iba a ser ganarse el contrato, o sea, participar en la licitación, llamémoslo así, y en caso de ganarse ese contrato, la posibilidad de obtener el financiamiento vía tercero, entiéndase banco, era absolutamente cierta. O sea que efectivamente un equivalente a un PPA para agua, que estamos viendo unas cosas ahora, o para cierto insumo estratégico, es totalmente factible. Es factible. Jamie, tú en tu experiencia pasada, antes de llegar a Fundación Chile, trabajabas en el Silicon Valley Bank, en donde lo que hace el Silicon Valley Bank es hacer créditos, digamos, da crédito a la banca asociándose con las inversiones de capital de riesgo. ¿Tú crees que ese mecanismos similares en Chile pudiese implementarse o qué nos falta para eso? ¿Cierto? Que la banca vaya con los fondos con créditos o que acompañe a empresas que son apoyadas por ciertos fondos con créditos.
el modelo de Silicon Valley Bank fue, yo estuve antes trabajando en Palo Alto, California. Su modelo es de financiar emprendedores, puede hacer tener ingresos o no ingresos. Ellos hacen crédito de $1 millón hasta más grande. Pero para este funcionar, necesitamos más confianza y también necesitamos más fondos de capital riesgo, porque ellos pueden manejar su riesgo. Por ejemplo, Victor está invirtiendo en un emprendedor, está de ronda es, no sé, $6 millones, Series A, $6 millones. El banco en general en Estados Unidos puede financiar $2 o $3 millones encima de este ronda de inversión. Pero de funcionar aquí en Chile, necesitamos más fondos como el tamaño de Ares, donde fondos tiene el modelo de invertir en un Series B y Series C también, porque ese es como el banco puede manejar su riesgo. Además, todavía en Chile no hay, Victor es solamente fondo de este tamaño aquí en Chile hoy día, invirtiendo en esta industria per se. Falta un poco más fondos para hacer este modelo. Yo puedo ver este modelo funcionar en el punto de América Latina, pero solamente aquí en Chile todavía falta fondos. Falta más esa crítica. Perfecto. Pablo, una de las razones por las cuales Fundación Chile empuja este tipo de foros y este tipo de iniciativas es porque queremos señalizar a los emprendedores, ¿cierto? A los jóvenes que están buscando, diciendo dónde emprender, o los ingenieros, que hay oportunidades grandes en la minería, ¿cierto? Que miren acá este mercado. ¿Cómo tú te entrevistas con muchos emprendedores jóvenes? ¿Cómo lo ves? ¿Ellos cachan que existe la minería? ¿Entienden que hay oportunidades o lo ven como una cosa lejana, complicada, opaca? ¿Se ha avanzado o no se ha avanzado o están mirando más bien cosas más sexy, entre comillas? Yo creo que había un vuelco hacia industrias un poco menos como sexy, quizás. Sí. Nosotros la verdad hemos tenido suerte de ver muchos proyectos, por ejemplo, en biotecnología, aplicado a agricultura, a minería, a alimentos, y por ahí un poco uno se va dando cuenta que hay muchos emprendedores o gente que está saliendo de carreras como con una base científica y que está empezando a desarrollar quizás una orientación a no solamente escribir una tesis, sino que llevarla a aplicación. Hay un par de proyectos bien interesantes, bien relevantes, que hoy día están empezando a aproximarse hacia la industria, a desarrollar una empresa y no dejar solamente la investigación como un documento escrito, sino que tratar de implementarla. Ahí yo creo que lo que todavía falta es como complementar las partes científicas, tecnológicas, con una capacidad estratégica y de desarrollo de negocio. O sea, de hecho, con Jamie recién estábamos hablando de un emprendimiento que tenía una tecnología que parecía ser muy interesante y que tenía millones de aplicaciones. Y ahí cuando yo me empecé a asustar, porque con capacidad limitada, con un fondo de $16 millones, yo quiero una aplicación, con una solución. Y partamos de ahí y después seguimos avanzando, pero mis capacidades limitadas todavía me obligan a concentrarme en un tema. Y quizás ese es uno de los aspectos como principales que nosotros realmente vemos, como que traen el santo grial, esto sirve para todo, y si sirve para todo, no sirve para nada. O sea, a mí me baja como esa sensación. Entonces, tener foco y tener claridad respecto a cuál es la solución específica, el problema específico que yo ataco es un elemento. Y el segundo es entender que aquí la estrategia de penetrar el mercado es compleja. O sea, como tú mencionabas antes, estos son embalses de elefante y la gente no está tan acostumbrada a eso. O sea, las historias del emprendedor que fue a los proveedores de minería global y que primero se entrevistaba con un encargado de innovación y que a los 6 meses era otro encargado de innovación y a los 12 meses era otro encargado de innovación. Y esto es así, o sea, la minería tiene una cierta, como modelo medio estático, en que el emprendedor a veces le cuesta entender por qué su brillante y maravillosa tecnología no es adoptada de manera inmediata, y es porque son procesos complejos, largos, en el cual probablemente el jefe de la mina no va a tener un ascenso, en cambio sí va a tener un despido si es que esto falla, porque para la minera, para el proceso de producción y se le corta la cabeza. Y si esto resulta, probablemente va a ser un incremento interesante, importante, va a estar su nombre como empleado al mes, pero no sé si va a subir al nivel superior de su cargo. Entonces, esa comprensión quizás todavía no es del todo profunda.
Y ese aspecto es súper importante que ellos lo entiendan, porque tienen que planificar las cosas de esa manera y tienen que dar a entender que esto es una carrera mucho más larga, es más maratón más que 100 metros planos. Esa aproximación nos ha pasado que no se termina quizás de entender y por lo mismo o no hay una capacidad de respuesta cuando surgen esos problemas. La empresa de repente 2 meses en que el tipo no lo llama y no lo llama porque explotó una correa, se le pone un trabajador, no sé qué otra cosa pasó, y obviamente él pasa a ser la prioridad de la prioridad número 5 a las 5.000. Y el emprendedor empieza a decir como colapsa. Entonces, yo creo que esos 2 elementos de entender exactamente cuál es el primer target y la primera solución, cuál es como la primera aproximación que van a tener. No quiero saber la TIR a 5 años, quiero saber los próximos 18 meses, o sea, cómo vas a llegar al campamento base antes de escalar el Everest. Y el campamento base no es menor, o sea, no mucha gente llega al campamento base del Everest. Y lo segundo es cómo tú vas a lograr convencerlo y cuál es tu aproximación. Y ahí, sobre todo, si tú tienes un desarrollo tecnológico que es nuevo, que es disruptivo, no puedes pretender hacer lo mismo que se ha venido haciendo siempre en esa industria. Entonces tienes que tener una forma de explicar, una forma de aproximarte, una propuesta de pilotaje desde el financiamiento, que como decía Víctor, son de varios millones de dólares a veces, hasta un poco el discurso que se le propone a la minera. Perfecto. Sí, por favor. Si puedo juntarme a lo que acaba de decir. Yo creo que lo que tú estabas comentando, involucrar a la minera. Yo creo que involucrar a la minera, a las mineras, en sus más altos cargos, para que el responsable de faena no corra los riesgos, no esté ahí en el ojo, yo creo que es fundamental. Andrés, estábamos hablando antes de Silicon Valley. En Europa también hay muchísimo enfoque sobre cómo exportar el modelo de Silicon Valley y al final, en realidad, nunca funciona porque no se dan todas las condiciones. Aquí, si me puedo permitir, viéndolo desde fuera y viendo lo que he escuchado en las últimas 2 semanas en CESCO y ayer la misma palabra del ministro, tenéis una fuerza que muchas veces no veis, que es la fuerza de las operaciones. O sea, aquí hay un foco fundamental en las operaciones, que nadie sabe hacer mejor que vosotros porque lo estáis haciendo todos los días. Entonces, si las mineras se involucran en este proyecto de innovación y sobre todo si el foco está en los pilotajes, entonces ahí está la clave para evitar que el responsable de faena esté ahí cobra todos los riesgos, para que se intente copiar un modelo de Silicon Valley que al final no va a funcionar. Entonces yo creo que la clave está precisamente en los proyectos de pilotaje que necesitan una cofinanciación. Entonces, que sean la misma minera que se involucren, que sean otros foros, que sean los Tier 1, Caterpillar y similares, yo creo que ahí es justo donde hay que insistir. Porque el modelo de B2C, efectivamente, del joven universitario que en el garaje se inventa la app, puede funcionar, pero hasta un límite muy bajo. Perfecto. Sí, por favor, Pablo, dale. Perdón. Sí, sí. Pero siguiendo un poco lo que decía Rocco, una cosa que nosotros, o sea, que yo quizás de manera inocente acabo de descubrir un poco y relacionarme con un par en Silicon Valley, y que está muy unido un poco a lo que decíamos de cómo financiar el project financing, es estos contract research, que en el fondo ayudan a desarrollar pilotajes con estándares de industria, pero en escalas pequeñas financiables, y que generan la evidencia que muchas veces resulta muy compleja, sobre todo en tema minero, de hacer, porque nadie quiere parar una mina para probar una nueva tecnología porque los costos son altísimos y el riesgo es del terror. Pero, por ejemplo, nosotros acabamos de descubrir y estamos conversando con 2 en temas de agricultura, donde biotecnología aplicada a agricultura, y tienen los campos, o sea, tienen 12 operaciones en California, tienen en Idaho, en Miami, distintos tipos de climas, de suelo, de todo. Modelos de ese tipo en Chile casi no existen y deberíamos tener. Ahí es un ámbito en que yo creo que todavía estamos en falta de... Nosotros deberíamos tener plataformas de prueba en minería. Nosotros tenemos minería desde en altura, en nivel de mar, en islas, tenemos bajo tierra y sobre tierra. O sea, deberíamos tener campos de exploración de ese tipo. Y es una ventaja que podríamos tener. Y la baja de riesgo que implica para fondos de capital de IDEM es enorme. Y esa expertise yo creo que son como los elementos que todavía en esta cadena, en este proceso, todavía no han terminado de desarrollarse. Y para qué decir un poco en términos de dispositivos médicos y un montón de otras industrias. Pero en términos de minería, que es quizás donde mayor costo tiene un piloto, tener contract research, tener plataformas o espacios de prueba baratos, con estándares de industria,
con operatividad, que le bajen el riesgo a la gente de capital de riesgo, que nos complementen nuestras limitadas capacidades, sería espectacular. Sí, Pablo, tú ahí... Adelante. Sí, dale. Y luego ya no. Está bien. No, es muy interesante, sobre todo porque yo creo que hay manera, de hecho lo hemos hecho en Grecia concretamente, en una planta de producción de alumina, un piloto que sea paralelo a la línea de producción. Entonces, ahí consigues demostrar a la minera que el piloto va a funcionar, esperando que funcione, y sobre todo no va a molestar las operaciones de todos los días, porque al final cada minuto es importante. Entonces, quiero decir, en el pilotaje yo creo que es fundamental meterlo como una línea paralela a las operaciones mineras, y ahí creo que está la clave. Sí. Bueno, tocaste sí el tema de que justamente el tema de las pruebas es uno de los grandes elementos de la innovación industrial, porque el costo de oportunidad de probar es gigantesco. Entonces, y a comentar que ahí Codelco creo que ha dado un paso grande con Codelco Tech, que justamente tiene ese enfoque, tiene estos contratos de contract research. Mario, que el gerente, tiene la película súper clara. Y, por ejemplo, desafíos significativos para la industria, como la lixiviación de sulfuro, están siendo abordados justamente de esa lógica, en la cual se van a probar varias tecnologías sin interferir la faena y ver cuáles son las más adecuadas para las diferentes operaciones mineras. Así que ese mindset, ya por lo menos por el lado Codelco, que es lo que yo conozco. Sí. Hemos incluido Codelco en uno de estos proyectos. Codelco ya ha sido incluido en nuestro proyecto de uso de drones para minería. Entonces hemos agregado dos desafíos, ¿cierto? A lo que hablábamos primero. Uno es el tema de los costos de los deployments. Dos, ¿cierto? El costo del ciclo venta. Tres, el tema cultural y el riesgo, digamos, los incentivos a probar cosas nuevas de los empleados. Y cuatro, el tema de los pilotajes, ¿cierto? Quisiera poner un último elemento, bueno, además hablar de que en este foro vamos a estar hablando de los centros de pilotaje. Ya para ir terminando, lo que nosotros nos mueve acá efectivamente es desarrollar el ecosistema local de emprendimiento, pero entendemos que este es un juego global, ¿cierto? Y tenemos que abrirnos a la tecnología que hay afuera. Entonces, la pregunta es cómo se hace, porque históricamente, ¿cierto? Los grandes ciclos, el gran ciclo de CAPEX que tuvo Chile en el 90 en la minería, no había un stock de conocimiento, ¿cierto? Suficientemente fuerte en Chile, vinieron muchos proveedores con los inversionistas extranjeros. En el super ciclo, ¿cierto? Que hubo, digamos, el costo de oportunidad de innovar era tan grande que al final era más fácil traer a los ingenieros de Finlandia que esperar la innovación local. Después vino la baja, ¿cierto? Y no había plata para innovar. Y ahora se ve un ciclo un poquito más estable, un poco más moderado, moderadamente optimista. Entonces, la pregunta es la siguiente, y parecería ser que hoy día hay un stock de conocimiento mejor en Chile, después de ya, desde el 90, ¿cierto? Casi 30 años de inversión minera. La pregunta es, ¿cómo somos capaces de traer, ¿cierto? O de hacer que los emprendedores chilenos o proveedores chilenos se asocien con proveedores de tecnología internacionales? Entonces, ahí quizás, Michael, te doy la palabra a ti, de cómo ves tú, al menos desde la perspectiva australiana, en llevar emprendimientos chilenos a Australia, o bien generar o inducir asociaciones entre las empresas de tu portafolio y proveedores acá en Chile para abordar oportunidades en la minería? So it's a big question and a tough question. Australia had a very similar stage. So we had the mining boom in Australia, and I believe that the people are incentivized according to what they're rewarded by. So in Australia we had a mining boom, and for me, I'm 32 years old. So 12 years ago when I was in university, the best thing for me to do was to work on a mine site in Perth, and I'll earn lots of money. So I wasn't incentivized to be an entrepreneur. It was why would I take that risk when I could go on site on Perth in the outback, earn a lot of money, and I can go to Bali and have fun on the weekends. So I think part of the answer to this, and I'd be interested to hear those with more experience, is it's going to be a natural evolution, I think, because now in Australia, and I'm sure it's the same in Chile, the mining boom has ended. We're trying to have an ideas boom. So our Prime Minister, Malcolm Turnbull, calls it an ideas boom. He's trying to do a lot of funding, a lot of grants, a lot of similar things that Foundation Chile are doing. I think that helps, but I think it'll be a natural course of things as well. Now, I see a lot of guys that were my age 12 years ago, they are now looking at entrepreneurship because they don't have that
those great salaries out over in Brisbane or Western Australia. So I think it's a tough question to answer, but I think that's a lot of it will be a natural evolution. I think people will now be incentivised. The second part of that is the help that our government in Australia are doing, and I think you did answer how would Chile work with Australia in lots of ways. So I think these sorts of things are great. I'm learning a lot coming here. I didn't know about the ecosystem here, and I know a lot of Jolimont knew that Chile was big in mining, but we didn't know the technology that you guys had. A lot of our deal flow comes from Canada, some even from Sweden and Finland. So I think these sorts of forums are pretty good. If people are pretty open about what they do, how they invest, and if entrepreneurs ask, it can be scary to sort of speak sometimes to venture capitalists, but if you just say, well, what do you invest in? What type of revenues? What type of companies? I think that makes things a lot easier. And I know Fundación Chile are doing a lot of that work. They're trying to demystify what venture capital is and how that works, because it can be intimidating, but if people realise it's really, a lot of it is the funds are the same. A lot of the times they invest in the same ways, then entrepreneurs are more likely to approach venture capital and finance people and understand, hey, it's not that scary, it's not that hard. If I've gotten a good idea, I'll give it a shot. So I'm not sure if that answers your question, but they're my thoughts. Sí. Entonces, vamos a tener que ir, para ir cerrando, yo creo que de alguna forma entendemos, ¿cierto? Hemos visto estos desafíos que tenemos en la cadena de financiamiento de capital de riesgo de la minería, pero para terminar con una nota más optimista, creemos que se ha avanzado. Hablábamos en SESCO otra vez con Víctor, ¿te acuerdas que a mí me tocó preguntarle al panel en qué hemos avanzado y les costó a algunos, pero la verdad es que uno no se da cuenta de lo que ha avanzado y conversábamos que cuando uno avanza, ¿cierto? Cuando uno sube el primer cerro, te das cuenta también, ahí toma conciencia de todo lo que nos queda por recorrer. Hablábamos de que cuando uno sube un cerro, ve la cordillera que no se ve desde el valle. Entonces, el darse cuenta de los desafíos de una forma más granular también es muestra de que estamos avanzando. También entendemos que el capital de riesgo es solo una herramienta que tiene que complementarse mucho más con otros mecanismos más sistémicos y que en este camino, ¿cierto?, a desarrollar tecnología al alero de la innovación industrial, necesitamos trabajar con los demandantes, con las mineras, y la gran ventaja que tenemos acá en Chile es que tenemos las operaciones. Ayer se asignaron 2 contratos a la concentradora de Escondida. Esa es la concentradora más grande del mundo, son 400.000 toneladas al día de proceso. Entonces es un laboratorio impresionante, con una escala impresionante. Yo les quiero agradecer a todos ustedes, a los panelistas y por supuesto a ustedes que están aguantando esta primera mañana ya más otoñal, más fría. Y nada, terminando con esta nota más optimista y pensando que queda mucho por recorrer, pero que efectivamente creo que vamos en un camino más o menos correcto. Gracias a todos. Bueno, solo quedarnos con la frase de que esperamos que el próximo boom minero sea un boom de ideas. Gracias a Jamie por eso. Y dejar los invitados a la tarde, vamos a tener Demo Day aquí mismo a las 2 de la tarde para seguir construyendo el ecosistema de minería que nos va a llevar a poner tecnología en el sistema. Muchas gracias.